estimados colegas que nos acompañan en esta primera plática. Les agradezco mucho el tiempo que disponen para la misma. Mi nombre es Martín Acevedo Arcique, soy médico veterinario zootecnista, ¿no? Especialista en medicina interna y cirugía. Y bueno, en conjunto con el médico veterinario César Delgado y Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia, hemos dispuesto este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a tener nuestra primera plática a cargo del doctor Rafael Alemán y voy a iniciar dando una breve reseña de su currículum. El doctor Omar Rafael Alemán Muñoz tiene la licenciatura en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Ciencias Bioquímicas, ¿sí?, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente está finalizando sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Su área de expertise es traducción de señales y tiene una profundización en el área de inmunología molecular. Como algunos cursos que el doctor Rafael Alemán ha tomado, tenemos traducción de señales y tráfico vesicular por la Sociedad Mexicana de Bioquímica, ¿sí? También, y otros cursos relacionados con este tema. Y algo muy importante que hoy en día creo que es de tomarse muy en cuenta es la generación de artículos científicos. El doctor Rafael, por mencionar algunas publicaciones, ¿sí?, tiene publicaciones en las revistas Journal, From Cells Infected Microbiology. También tenemos trabajando con la parte de traducción de señales por parte de los neutrófilos, ¿sí?, y su respuesta contra microorganismos infecciosos. Uso de los neutrófilos humanos para inducción de trampas celulares. Y bueno, esta temática que el doctor Rafael actualmente está investigando nos lleva a la posibilidad de tener a un personaje que nos puede explicar mucho mejor este tipo de condiciones que actualmente nosotros estamos viendo con el SARS-CoV-2. Sin más ni más, les agradezco mucho el tiempo que dedican para esta plática y agradecer nuevamente a Actualidades de Medicina Veterinaria y Zootecnia por la oportunidad. Doctor Rafael Alemán, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por la presentación al doctor Arcique. Y bien, pues me gustaría comenzar con nuestra plática. Lo que haré será hacerles una presentación tratando de ser breve pero conciso a la vez, para explicarles pues qué es lo que estamos viviendo ahorita en términos muy amigables. Voy a tratar de ser amigable con lo que les voy a explicar. Pero además, les plantearía una problemática que al parecer estamos tomando como un poco de lado, y es la posibilidad de que pues también nuestras mascotas se puedan infectar de este virus que nos está teniendo en jaque ahorita a prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar con la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues, como tal, tenemos que el nuevo virus que nos está quejando
lo conocimos primero como COVID-19, pero no, lo hemos rebautizado, por así decirlo. Ahora el virus sabemos que le pusimos el nombre de SARS-CoV-2, y ahorita veremos por qué se llama así este virus. Y aquí en la imagen con la que empiezo mi presentación, les quiero mostrar una célula que ya fue infectada por este virus. Y vean, este es el virus como tal. Esta es una micrografía electrónica. Y podemos ver que estas son las partículas virales, estos son los viriones, que ya están siendo expulsados por la célula al medio extracelular. El contenido de nuestra plática será el siguiente. Veremos primero las generalidades de los virus para poder entender un poco mejor qué es lo que cómo está actuando este virus en los organismos. Veremos qué es el SARS-CoV-2, que es el virus que nos está aquejando ahorita. Los casos que tenemos hasta el día de hoy a nivel mundial y en nuestro país. Veremos en términos generales qué es la zoonosis. Veremos la estructura general del virus. Veremos cómo puede infectar a nuestras mascotas. Además veremos a grandes rasgos el ciclo de reproducción del virus. Algunas moléculas importantes en la zoonosis. Y por último, generalidades de la respuesta inmunológica contra el virus. ¿Ok? Bueno, pues para comenzar, los virus han existido desde siempre. Hemos evolucionado en conjunto, de hecho, con ellos, todos los seres vivos. Hay virus que infectan bacterias, que infectan plantas, infectan animales, vertebrados, invertebrados. En general, hay virus para casi cualquier organismo que existe en el planeta. Y de hecho, hace poco acabamos de encontrar virus que también pueden secuestrar a otros virus para poder sobrevivir. Y como tal, bueno, pues tenemos virus, los podemos clasificar en dos grandes familias. Los virus que son de DNA y los virus que son de RNA. Entre los virus de DNA, pues tenemos a esta gran gama, entre los cuales está el virus de herpes simple, por ejemplo, el de Epstein-Barr, el virus del papiloma. Pero el que nos importa ahorita ver son los virus de RNA. ¿Por qué los virus de RNA nos importan? Bueno, porque el virus que nos está teniendo en jaque ahorita es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Ajá. Bueno, estos virus tienen la característica de que son virus de RNA de cadena simple, pero además los conocemos como virus positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el virus inyecta su material genético, el material genético puede empezar a ser traducido a proteínas inmediatamente, no necesitan ningún procesamiento, a diferencia de los virus de RNA negativos, que no pueden ser traducidos, luego tiene que haber una transformación o un procesamiento de ese RNA para poder ser traducido a proteína posteriormente. Pero bueno, nuestro virus es un virus de cadena simple de RNA positivo. Ahora bien, vamos a ver un poco de generalidades de los virus, cómo actúan, qué es lo que hacen. Los virus como tal, los consideramos entes, no son organismos vivos como tal, no entran en la definición de que tenemos como vida. ¿Por qué? Porque no pueden reproducirse por sí solos. Necesitan secuestrar a una célula que le permita replicar tanto su material genético como crear a las proteínas que van a recubrir ese material genético y protegerlo. Por lo tanto, los virus no entran en la definición de lo que es vivo. Sin embargo, secuestran a la vida para poder subsistir. Una vez que la secuestran, como les mencionaba, son capaces de inducir la traducción de su material genético a proteínas que van a protegerlo, y dentro de la célula, nuevamente fusionar todos esos componentes, y una vez ensamblados, expulsar los viriones o las nuevas partículas víricas al exterior para poder infectar a más células. ¿Ok?
Y eso lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver cómo hay una célula que ya está expulsando viriones nuevos. Y de hecho esto es una micrografía electrónica también, pero la genialidad de esta micrografía es que podemos ver todo el proceso. Cómo se empieza a fusionar el virus aquí en la membrana de la célula nuevamente. Se encapsula nuevamente hasta por último liberarse de la célula y llevarse un pedacito de su membrana. Por eso es importante que seguir la recomendación que nos dan, que es lavarnos las manos muy seguido. ¿Por qué? Porque al llevarse un cachito de la membrana está compuesta por lípidos y los lípidos se pueden degradar con un detergente. Entonces, le quitamos la protección al virus y al exponer su material genético, el virus es vulnerable y así lo podemos neutralizar de una manera fácil. Aquí podemos ver nuevamente un ejemplo de cómo se empiezan a formar las proteínas que van a recubrir el material genético para, por último, salir y poder infectar a otras células. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues a finales del año pasado, del 2019, en la provincia de Wuhan, en Wuhan, perdón, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, comenzaron a haber varios casos de neumonía, pero esta neumonía no tenía explicación, no tenían un agente que la estuviera desencadenando. Lo único que tenía en concreto esa neumonía es que los casos provenían del mercado de mariscos de Hubei, de Wuhan en Hubei. ¿Ok? Eso era lo único que tenían como pista los patólogos y los médicos en ese momento. Algo que hay que reconocer a los chinos en este momento es que secuenciaron muy rápido y identificaron muy rápido el agente infeccioso que estaba provocando esto. ¿De acuerdo? Y al compartir con el mundo cuál era el agente que estaba causando esta epidemia en este caso, en ese momento más bien, nos dio la oportunidad a los demás para poder, uno, desarrollar las pruebas diagnósticas y dos, comenzar a prepararse por si este virus se propagaba por el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de los chinos en este aspecto. Además de que se mostró o se demostró en ese momento la gran herramienta que es el Internet en este caso, porque la secuencia del virus, la secuencia de nucleótidos que tiene en el RNA el virus, se subió rápidamente a Internet y se corrió por todo el mundo muy rápido. Hasta el día de hoy, hasta hace 15 minutos, que fue que revisé esta tabla, de la Universidad John Hopkins, tenemos 3 millones de casos en el mundo, con un total de 216,000 muertes. ¿De acuerdo? Y si observan aquí, esta gráfica me gustó porque tiene una gráfica epidemiológica. Y observen cómo la tendencia sigue ascendente. No se ha formado una meseta, ni tampoco ha empezado a decaer. ¿Eso qué significa? Que aún no llegamos al pico de infección en el mundo, ¿ok? Que no podemos bajar la guardia, que debemos seguir manteniendo la distancia y siguiendo las recomendaciones que nos dan, que es lavarnos las manos, no tocarnos boca, nariz, ojos, cuando tocamos alguna superficie fuera del hogar. Y además limpiar constantemente nuestras casas. En nuestro país, hasta hace unos momentos también, tenemos 15,000 casos positivos. Y la mayor incidencia está en la Ciudad de México, con 4,152 casos. Por esto, la invitación que me hicieron la acepté con gusto, porque hemos notado o hemos escuchado que mucha gente no cree que esto sea real. Entonces nos toca a nosotros como científicos y decirles a las personas qué es lo que está sucediendo y cómo es que sucede, porque tal vez por eso no crean que suceda.
porque no conocen qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso estamos aquí. Ahora bien, empezaremos a ver cuál es la biología de este virus, ¿ok? Bueno, pues el virus tiene como reservorio natural al murciélago, algunas especies de murciélago, ¿ok? El murciélago tiene un sistema inmunológico privilegiado, la verdad es que aún no seguimos estudiando porque muchos de los virus de los que es reservorio, él no manifiesta síntomas en algunos casos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues de alguna manera, esos virus de los que él es reservorio, en este caso los coronavirus, han podido brincar a otras especies, uh-huh, a la civeta, en el caso del SARS anterior, del primer SARS-CoV-1, por así llamarlo, brincó también a camellos, lo que provocó la epidemia del MERS hace algunos años, y ahora brincó a otros animales. No estamos seguros todavía si fue a pangolín o a serpiente, eso todavía no lo hemos comprobado, ya que no se han podido aislar los virus como tal de en estos dos organismos. Ahorita vamos a ver por qué creemos que pudo haber sido en alguno de estos organismos, pero brincó a estos organismos y posteriormente de estos organismos transicionales brincó al humano, ¿ok? Aquí, esto que conocemos, este brinco entre especies es lo que conocemos como zoonosis. Es cuando una enfermedad que está en un animal puede brincar a otro animal. En este caso son virus, pero también pueden ser otro tipo de enfermedades. Pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, pueden ser incluso parasitarias. Pero ese fenómeno lo conocemos como zoonosis. Ahora, cuando llega a infectar al humano, tenemos ya un problema de salud pública. El caso, por ejemplo, de la gripe aviar se detuvo aquí. El virus no podía contagiar, no podía transmitirse de humano a humano, solo se transmitía de aves a humanos. Pero el problema con este virus es que logró transmitirse de humano a humano. ¿Ok? Y veremos qué es lo que sucede o por qué pasa esta situación en la que un virus puede brincar de un animal a otro y por qué sucede esta situación. Bueno, nuevamente, como vemos aquí, el virus empezó a propagarse en el mercado de mariscos de Wuhan. Aquí cabe mencionar que uno de los problemas que hay en ese mercado, en mercados como este, es que muchos de los animales que consumen son salvajes. Además, están vivos en el mercado. Y lamentablemente las condiciones sanitarias no son muy buenas. Entonces, cualquier secreción o excreción del animal puede entrar en contacto fácilmente con un humano. Por lo que esos hábitos que se tienen de consumir animales salvajes prácticamente, pues es lo que nos puso en jaque en este momento. Y no quiere decir que solo lo hagan ellos, ¿eh? En México también se hace mucho esto, muchísimo. Entonces, además, el estar en contacto ya más seguido con estos ejemplares que generalmente no están en contacto con nosotros, es lo que ha propiciado que se den estos brincos también entre animales. Y eso es por haber limitado un poco también, o un mucho, sus ecosistemas, ¿de acuerdo? Entonces los animales empiezan a prácticamente a vivir entre nosotros en las ciudades. Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta. También el crecimiento de la población ha sido lo que ha aumentado este contacto con los animales salvajes en este caso. Por lo que no sería de extrañarse que este episodio de pandemia lo volvamos a vivir en un futuro. Tal vez no en un futuro muy cercano, pero en un futuro es muy probable que lo volvamos a vivir si no cambiamos ese tipo de hábitos que tenemos muy arraigados entre nosotros. Ahora bien, ¿qué es este coronavirus? Bueno, pues este virus se le llama coronavirus por estas partículas, estas proteínas que lo recubren, que asemejan a una corona.
Pero además, tiene también otras proteínas, entre ellas unas proteínas M que están unidas a la membrana que tiene el virus. Estos generalmente son canales que meten iones al interior del virus. Esta pequeña proteína que se une también a los canales. La hebra de RNA, la membrana que se roba de nuestras células, pero también tiene estas proteínas que se unen al RNA, que tienen una característica muy especial. Son antagonistas del interferón, es decir, pueden consumir el interferón. Quiero que lo tengan ahorita presente eso y que no lo olviden, por favor, porque es importante para lo que veremos al final, que es la respuesta inmunitaria contra el virus. ¿Ok? Pero en términos generales, este es la estructura del coronavirus. Ahora, ¿cómo sabemos que es así el virus? Bueno, son por estudios que ya han hecho al purificar o al aislar, perdón, el virus, pero también mucha de la información de la que vamos a hablar es porque este virus se parece muchísimo al SARS anterior. Entonces, mucho es por deducciones. Todavía no hay muchas cosas que no están probadas al respecto, ¿ok? De su biología como tal. Por eso todos los días encontramos información nueva, síntomas nuevos, por ejemplo, también. Porque recuerden que esto es nuevo, no existía hasta hace unos meses no existía en el mundo este virus, ¿ok? No estaba corriendo entre ningún lado. Ahora, ¿por qué sabemos que este virus se parece demasiado al SARS anterior? ¿O cómo nació llamarle SARS a este virus? Si ven, esta imagen de este artículo que les estoy presentando es de este año y hasta ese momento todavía era 2019 coronavirus. Ajá. Pero lo que hicieron aquí fue aislar algunas de las proteínas del virus, del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, y compararlas o alinearlas, así se le llama a este ejercicio, alineamiento de proteínas. Y lo que se hace es ver la cadena de aminoácidos que está componiendo esa proteína. Y si observan, es prácticamente la misma proteína. Por eso se dieron cuenta que pertenecía o lo pudimos clasificar como un SARS-CoV, porque prácticamente esas proteínas que tiene son iguales, prácticamente. Tienen algunos aminoácidos distintos, como por ejemplo aquí, si observan aquí, esta histidina se cambió por una trionina. Pero en general, tiene una homología muy, muy similar. Ahora, me gustaría que empezáramos a ver cómo infecta este virus. Bueno, pues sabemos que entra a las células a través de una molécula que conocemos como enzima convertidora de angiotensina. Esa molécula se expresa en la membrana de nuestras células. Ajá. Y lo que hace el coronavirus es que lo reconoce como un receptor de entrada a esa molécula. Con las proteínas S, que son lo que forman la corona del virus, reconocen a la enzima y por ahí puede entrar el virus. Así es como entra el virus a la célula, así es como la secuestra a la célula. Ahora bien, este receptor no es exclusivo de humanos, ¿ok? Lo tienen prácticamente todos los mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos ahora, o lo que hicieron la comunidad científica, es ver qué tanto se parecen esas moléculas que le sirven de entrada al coronavirus entre animales, ¿ok? E hicieron un ejercicio similar, solamente que ahora en vez de alinear proteínas del virus, alineamos a la enzima por la que entra. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Hicieron un alineamiento entre diferentes especies, entre humanos, gibones, monos, macacos, orangutanes, chimpancés, y observen que prácticamente es la misma enzima, ¿ok? La secuencia de aminoácidos es prácticamente la misma.
Pero ¿qué sucede ahora? Si comparamos el de humano con el de gato y con el de perro. Observen que hay diferencias, sin embargo, se siguen conservando algunos aminoácidos, es decir, que sigue siendo parecida. Y si lo vemos entre humanos y otros animales domésticos, como son las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos, observamos que también es muy conservado. Es decir, que esta enzima es muy conservada entre los animales, ¿de acuerdo? Tanto en los animales que pueden ser, por ejemplo, acá que vemos que está las civetas, los murciélagos y los hurones, podemos ver que sigue siendo muy, muy conservada entre ellos mismos y entre nosotros, nosotros los humanos y los animales salvajes, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, como tiene el mismo mecanismo de entrada para todos los casos, vean cómo no necesita tener una modificación muy grande en la proteína S, que es la que hace la corona, que es la que va a reconocer a la enzima convertidora de angiotensina para poder entrar a la célula. No necesita tener un cambio muy grande para poder reconocer de aquí, estar infectando a un murciélago y después brincar a un humano. Vean que no necesitan tener un cambio muy, muy grande en su secuencia de aminoácidos en esa proteína. Ahora aquí les traigo una imagen, una estructura cristalográfica de esas proteínas, comparando la de humano con la de ratón y la de humano con la de rata. Y vean cómo prácticamente son las mismas, inclusive la estructura es prácticamente igual. Este ejercicio lo que hace es sobrelapar ambas imágenes y ver qué tanto difieren entre su estructura y su composición también. Y podemos observar que prácticamente son las mismas. Algunos aminoácidos cambian, por ejemplo esta lisina se cambió por histidina, pero prácticamente la estructura no se modifica, ¿de acuerdo? Y al final esto es lo importante, además de que la composición de la proteína sea similar, la estructura de la proteína no debe ser muy diferente para que el receptor pueda reconocer también. Y vemos que pasa prácticamente lo mismo con el de rata cuando se compara con el de humano. Prácticamente es la misma, se enciman, ¿ok? Y eso es importante que lo tengan en mente. Ahora, lo que vamos a ver aquí es, esta es el cristal o la estructura cristalográfica de la proteína por la cual entra el coronavirus, que como les mencionaba se llama enzima convertidora de angiotensina, en este caso es la 2, así está clasificada. Y esta es la región que reconoce a esta proteína o la región de unión al receptor, a la enzima convertidora de angiotensina en el virus. Es decir, este es un cachito de la proteína S, que recordemos es la que recubre el virus, que es la que lo hace ser un coronavirus, porque forman ese tipo de picos que forman una especie de corona. Pero además está sobrelapada con el anterior SARS. Está sobrelapada, vemos que es prácticamente muy similar. Tiene algunos aminoácidos diferentes, pero prácticamente la estructura es la misma. ¿Ok? Y observamos que sí, estos son predicciones, esto no, todavía no lo hemos comprobado como tal experimentalmente. Esto es tomando las secuencias que ya tenemos, metiéndolas a un programa de computadora y ver qué es lo que sucede. Pero vemos que, miren, se acoplan bastante bien. ¿Ok? Y prácticamente se acoplan en las mismas regiones, tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Y ahora aquí viene lo interesante. Este es la enzima convertidora de angiotensina de gato. Esta es la de perro. Y vemos el mismo ejercicio. Ahora voy a regresar a una diapositiva. Y quiero que pongan especial atención en esta región. En este caso tenemos una metionina, ese es el aminoácido. Pero está alejado 3.75 Armstrong, que es una medida
para hacer mediciones de cosas muy pequeñitas. Es decir, está muy cercano, 3.75, pero más allá de las unidades, quiero que vean el número, el valor de ese número. Aquí es 3.75. Con el de gato es aún más cercano. Aquí se cambió el aminoácido, no es metionina, es trionina. Pero es más cercana aún la interacción con la proteína del virus. Ajá. Con el perro es más o menos, es prácticamente el mismo valor, es decir, están alejados igual que con respecto al de humano. El aminoácido también cambió, igual aquí es trionina, el de humano era metionina, pero la distancia es la misma, ¿ok? Y hay interacción molecular entre estas moléculas. Si bien no están fusionadas como tal, ya está aquí, al estar tan cercano, ya hay una interacción molecular. Y miren, este es el importante también. Vean, esta distancia es de 1.62 respecto a la enzima convertidora de angiotensina, y esta enzima fue cristalizada de un pangolín, ¿ok? Es por eso que se cree que pudo haber sido una especie transicional, porque vean la cercanía. O sea, esto es prácticamente nada, ¿de acuerdo? Entonces también hay interacción entre estas dos moléculas. Y este receptor, esta enzima, perdón, es cristalizada de hámster. Y vean cómo también es muy, muy cercano. O sea, el potencial para que el virus pueda al menos posarse o interactuar con la enzima convertidora de angiotensina con su proteína S es alta y es muy probable que pueda suceder. De eso a que pueda infectar, eso es otra cosa. A que pueda iniciar, que se pueda introducir su material genético, eso ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que vean también aquí son las fechas. Esto lo supimos el 19 de marzo, ¿de acuerdo? Que tenía el potencial para poder interactuar no solo con nosotros, ese virus, también con nuestras mascotas, como los perros, los gatos o los hámsters, ¿de acuerdo? Pero ya para el 8 de abril, estos investigadores, este grupo de investigadores, lo que hizo fue aislar al virus de dos regiones. Uno de un humano ya infectado, aislaron el virus, pero también aislaron el virus. Ellos manejan que del ambiente pudo haber sido de alguna superficie. De hecho, lo hicieron del mercado de Wuhan. Y lo que hicieron fue infectar a dos animales. A hurones. Esto es la gráfica, son las gráficas de hurones. Ahorita se las voy a explicar. ¿Qué es lo que hicieron? Infectaron a los animales. En este caso fueron 3. Y lo que observaron fue después la carga vírica en el animal. Es decir, les pudieron haber sacado, les hicieron lavados nasales a los animales y vieron la carga vírica de esos lavados nasales. ¿De acuerdo? Y aquí vemos que lo hicieron a los 2, a los 4, a los 6, a los 8 y a los 10 días después de la inoculación del virus. Y vean cómo se incrementa esa carga viral. Y por último, se disminuye. ¿De acuerdo? Igual lo hicieron por titulaciones. Es otra manera para ver cuántos virus hay en la secreción que estemos midiendo. Y observan cómo se aumenta. Cabe señalar que aquí la escala de la gráfica es logarítmica, es decir que aunque vean que es un cambio pequeñito, en realidad es muy grande, porque no es una escala lineal, es una escala que tienen que multiplicar por 10. Entonces el cambio es muy grande realmente, aunque lo vean aquí pequeñito, por ejemplo, realmente el cambio es grande, o sea, va de 10 a la 6, luego sube a 10 a la 8. Entonces son copias del virus, esas son lo que están midiendo. Pero lo importante que quiero que vean también es acá. Además de que se puede replicar el virus en las células del hurón, en este caso, también puede hacer que el hurón desencadene una respuesta contra él, es decir, una respuesta inmunitaria.
Aquí lo que hicieron fue medir la capacidad de los anticuerpos creados por el organismo, es decir, por el hurón, para neutralizar ese virus. ¿De acuerdo? Y observan que sí lo puede neutralizar. ¿De acuerdo? Aquí son los 3 casos que hicieron, es decir, los 3 animales. Y además ven que también aumenta la cantidad de los anticuerpos que están neutralizando a este virus. Aumentan también. Y vean cómo aumentan así entre cada uno de los individuos. ¿Ok? Estos son animales no infectados, los de gris. Y son los animales infectados. ¿Ok? Y lo que observaron, porque también lo hicieron con gatos, lo que observaron con los gatos fue que también se pueden infectar los gatos. Los gatos también pueden hacer que el virus se replique en sus células, como lo podemos observar aquí. Aquí en este caso lo inocularon directamente, aquí solo lo expusieron al virus. No es lo mismo, ¿ok? En este caso nosotros estamos siendo expuestos al virus. En nuestra población, la población humana se está siendo expuesta al virus por el ambiente, es medioambiental. Y no es lo mismo que inocular. Inocular es colocar directamente al virus en el animal. Pero aquí lo hicieron solamente con este virus, con el virus que aislaron del humano. No mencionan por qué no lo hicieron con el virus del ambiente que ellos mencionan que aislaron. Pero lo importante que quiero que vean es que también se replica el virus tanto al inocularlo como al exponerlo nada más al animal. Es decir, sí infecta al animal. Y observan que también genera anticuerpos neutralizantes contra el virus y el título o la cantidad de anticuerpos que está produciendo el animal aumentan. ¿Ok? Y quiero que vean la fecha otra vez. Supimos lo del receptor por el cual entraba en marzo y en abril experimentalmente vimos que puede infectar a otros animales. No nada más a nosotros. En este caso, a los hurones y a los gatos. Y, oh sorpresa, pues para el 22 de abril, la CDC confirma 2 casos de gatos infectados en Nueva York. Ya, por interacción con sus dueños que estaban infectados. ¿Ok? No se ha comprobado, lo que sí quiero que quede muy claro, es que no se ha comprobado que los animales puedan reinfectar a los humanos. Eso sí no se ha comprobado. ¿Ok? Pero lo importante es que también puede infectar a nuestras mascotas. ¿De acuerdo? Entonces, no solo deben tomar en cuenta que en algún momento, si está infectando a nuestras mascotas, podría también reinfectar a algún otro humano, ¿ok? No se ha comprobado, pero es una posibilidad, ¿de acuerdo? Para recordarles nuevamente, ¿qué es lo que necesita el virus para poder subsistir, por así decirlo? Les repetí esta imagen. Recuerden que primero necesita secuestrar a una célula, después liberarse del recubrimiento que tiene en su material genético. Posteriormente hacer que esa célula duplique su material genético, que la célula haga las proteínas o fabrique las proteínas que van a recubrir el material genético para posteriormente empaquetarlo y salir con los nuevos viriones para poder infectar más células. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hace? En términos generales, este nuevo virus, bueno, pues lo que hace el virus es que va a entrar, este es el nuevo, es una caricatura de cómo va a hacerlo. Se va a unir al receptor, que en este caso, el receptor para el virus va a ser la enzima convertidora de angiotensina 2. Una vez que entra, se va a deshacer de su cubierta, va a inyectar como tal, o va a fusionarse con esta célula, va a dejar salir su genoma, es decir, su RNA,
Y como recuerden que es un RNA de positivo, es un virus de RNA positivo, es decir, que se puede traducir a proteínas, luego, entonces lo que hace es que empieza a traducir sus proteínas. Una de las proteínas que traduce es esta, una polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? Ah, pues va a hacer muchas copias del RNA que inyectó, es decir, muchas copias del RNA del propio virus, ¿de acuerdo? Entonces va a inyectarlo, va a empezar a copiar en su genoma, pero además también empieza a fabricar las proteínas que son importantes para él, para volver a envolverse. Una vez que se fabrican estas proteínas, el material genético se vuelve a empaquetar y entonces el virus, copias del virus, son expulsadas al medio por un fenómeno que llamamos exocitosis. Lo que cabe señalar aquí, o resaltar aquí, aparte de todo el ciclo que cumple el virus, es que se lleva un pedacito de la membrana de la célula. Y entonces, si estamos hablando de miles de copias del virus, al final la célula se va a morir, porque ya no va a tener prácticamente membrana. Entonces la célula puede incluso explotar por la gran cantidad de partículas de viriones que están saliendo, algo que conocemos como el ciclo lítico. De hecho, lisis significa eso, ruptura. Entonces rompe a la célula por tantos virus que están saliendo. ¿De acuerdo? Entonces así es como se replica o se reproduce este virus en las células que va a secuestrar. Ahora bien, esta es una imagen, otra vez, de la enzima convertidora de angiotensina y la región de la proteína S del SARS-CoV-2 que se une al receptor. Ahora bien, ¿dónde se expresa este receptor? Principalmente el virus tiene tropismo a pulmón, porque ahí se expresa en el epitelio pulmonar, se expresa este receptor, es decir, por eso puede infectar a ese tejido, porque se expresa en esas células, en las células que forman a ese tejido, pero también se puede expresar en el esófago, se puede expresar en corazón, en esófago, en epitelio bucal, es un poco expresado, pero también se expresa, en riñones, en vejiga y en el ileum, en el intestino. Es por eso que también hemos encontrado casos en los que hay falla hepática o incluso ataque al corazón. ¿Ok? Entonces no es exclusivo, no, tiene tropismo por el pulmón, sí, pero también puede infectar otros tejidos. ¿De acuerdo? Y bueno, este ya es un mapita que hicieron estos investigadores de las zonas de riesgo. Vean cómo también se puede expresar en el epitelio nasal. Puede llegar a infectar, pero tiene bajo riesgo de infección. Pero las áreas en rojo son las que son muy propensas a infección. Aquí vemos los pulmones, el tracto respiratorio, el corazón. También puede ser llegar al hígado, al estómago, a los riñones, al ileum y a la vejiga. ¿Ok? Entonces no es que exclusivamente vaya a infectar a los pulmones. Y la razón es porque todos estos tejidos expresan a la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, al receptor por el cual va a entrar el virus. Ahora, como les comentaba, una de las moléculas importantes que fabrica el virus ya una vez que secuestra a nuestras células es la polimerasa, la que va a hacer que se formen nuevas copias del RNA del virus. ¿Ok? Aquí esta es una imagen de la estructura cristalográfica de esa proteína. Y una de las cosas que ocupa para poder hacer esa replicación